La madrugada del 14 de octubre de 2019, en Santiago de los Caballeros, una llamada despertó a una mujer exactamente a las 3:17 de la mañana. El problema es que esa llamada venía desde una habitación vacía. No fue la única. En abril de 2021, un taxista en Santo Domingo dejó de trabajar para siempre después de que un pasajero desapareciera de su vehículo mientras el carro estaba en movimiento. Y en el 2023, un edificio abandonado en la zona colonial volvió a encender una luz, aunque llevaba años sin electricidad. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas antiguas, son relatos documentados por personas reales, con fechas, con nombres, con lugares que tal vez tú conoces. Esta noche vamos a recorrer 5 casos ocurridos en República Dominicana que hasta hoy nadie ha podido explicar. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo, porque cada semana traemos historias reales de misterio que pocos se atreven a contar. Apaga la luz si quieres, pero no me culpes si después miras diferente tu casa. Comenzamos. José Miguel Rosario tenía 51 años. Había trabajado como taxista nocturno durante más de 2 décadas. Conocía las calles de Santo Domingo mejor que muchos policías. Había visto de todo: peleas, asaltos, accidentes, discusiones de pareja a las 3 de la mañana, pero nunca algo como lo que ocurrió aquella madrugada. Era jueves. Había comenzado su turno a las 8 de la tarde como siempre. La noche estaba tranquila, pocas carreras, poco tráfico. A la 1:38 de la mañana, José conducía por la avenida Las Américas, cerca del puente Juan Carlos, cuando vio a un hombre parado en la acera. Vestía completamente de negro, pantalón negro, camisa negra, zapatos negros. Incluso parecía llevar un abrigo ligero, aunque la noche estaba calurosa. El hombre levantó la mano. José dudó unos segundos. No le gustaba recoger pasajeros en zonas tan oscuras, pero el instinto le dijo que se detuviera. El hombre se acercó lentamente. No sonrió, no hizo contacto visual directo. Solo abrió la puerta trasera y se sentó. El asiento crujió. «Buenas noches», dijo José. Silencio. El hombre tardó unos segundos en responder. «San Isidro». La voz era grave, pero no era una voz normal. Era como si viniera amortiguada, como si estuviera hablando desde muy lejos. José arrancó el vehículo. Durante los primeros minutos, todo estuvo en silencio. Demasiado silencio. Ni radio, ni conversación. José miró por costumbre el retrovisor central y frunció el ceño. El asiento trasero parecía vacío. Parpadeó. Movió ligeramente el espejo. Vacío. Sintió un pequeño escalofrío. Giró la cabeza levemente para mirar directamente hacia atrás. El hombre estaba ahí, sentado, mirándolo. José sintió que su garganta se secaba. Volvió a mirar el espejo. Nada, solo el asiento oscuro. El carro seguía en movimiento. El motor sonaba normal. La carretera estaba despejada. José intentó convencerse. Tal vez era el ángulo, tal vez la luz. Pero entonces el hombre habló. «¿Por qué me mira tanto?» José casi dio un pequeño salto. «Nada, es que el espejo no lo refleja bien». El hombre respondió algo que José jamás olvidaría. «No todos pueden verme igual». José sintió que el aire dentro del carro se volvía más pesado, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Encendió el aire acondicionado por reflejo, pero no estaba funcionando, aunque minutos antes sí lo estaba. Miró nuevamente el retrovisor. Esta vez no solo estaba vacío, estaba oscuro, como si detrás no hubiera nada, ni asiento, ni ventana, ni calle, solo oscuridad.
José sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Decidió mirar directamente hacia atrás. Lentamente, muy lentamente, el asiento estaba vacío, completamente vacío, pero justo en ese instante, escuchó la voz justo detrás de su oído derecho. «Déjeme aquí». José gritó. Frenó bruscamente. El carro casi derrapa. Miró hacia el asiento trasero, vacío. Miró las puertas, cerradas, pero el seguro comenzó a moverse solo. Clac, clac, clac. La puerta trasera derecha se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. José sintió un olor extraño, un olor húmedo, como tierra mojada. La puerta se cerró sola. El seguro bajó. El carro quedó en completo silencio. José se quedó inmóvil durante varios segundos. Miró el asiento y entonces lo vio, la marca. El asiento trasero estaba ligeramente hundido, como si alguien todavía estuviera sentado ahí. Pero no había nadie. José no terminó el turno esa noche. Regresó a su casa temblando. Su esposa pensó que estaba enfermo. Durante días no habló del tema, hasta que una semana después, mientras limpiaba el vehículo, notó algo. En el asiento trasero, justo donde el hombre se había sentado, había tierra húmeda, oscura. José nunca volvió a trabajar de noche. Vendió el carro 3 semanas después, pero antes de venderlo ocurrió algo más. Una última cosa. El nuevo dueño lo llamó 2 días después de la compra. «Señor, ¿usted sabe por qué el retrovisor no refleja bien el asiento trasero?» José guardó silencio. «A veces parece que no hay nadie atrás, aunque haya alguien sentado». José cerró los ojos, respiró profundo y respondió algo que jamás pensó decir. Si alguna vez alguien le pide que lo deje antes de llegar, hágalo, sin preguntas. Nunca volvió a saber del nuevo dueño, pero desde esa noche, José evita mirar por los retrovisores cuando conduce, porque aprendió algo que lo persigue hasta hoy. A veces, no todo lo que sube a tu carro pertenece a este mundo. Ramón Castillo siempre había querido una casa propia. Tenía 38 años. Trabajaba como supervisor en una empresa de seguridad privada. Su esposa, Elena, era maestra de primaria. Tenían una hija de 8 años llamada Sofía. En diciembre de 2019, encontraron una casa en el sector Don Bosco, en La Vega. Era antigua, pero estaba en buen estado. 3 habitaciones, patio pequeño, techo alto, ventanas grandes de madera. El precio era sorprendentemente bajo, demasiado bajo. El dueño explicó que necesitaba vender rápido porque se iba del país. Ramón no hizo demasiadas preguntas. El 5 de enero de 2020 se mudaron. Los primeros días fueron normales. La casa tenía ese olor leve a madera vieja, pero nada extraño. Hasta la tercera noche. Eran las 2:58 de la mañana cuando Elena despertó. No sabía por qué. Abrió los ojos lentamente y lo escuchó. Un sonido profundo, lento, rítmico. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, como si alguien estuviera respirando muy fuerte dentro de la habitación. Elena se incorporó en la cama, miró a Ramón. Dormía profundamente. El sonido no venía de él, venía de la pared. Elena tocó la pared con la palma de la mano. Sintió una vibración leve, como si algo dentro estuviera moviéndose. Despertó a Ramón. «Ramón, escucha». Ramón abrió los ojos molesto. «¿Qué pasa?» «La pared». Ramón guardó silencio y lo escuchó. Respiración, profunda, lenta, como si la casa estuviera viva. Ramón encendió la luz. El sonido se detuvo, completamente. Se miraron en silencio. «Son tuberías», dijo Ramón. Pero la casa no tenía sistema de presión que hiciera ese tipo de sonido. Esa madrugada no durmieron. La siguiente noche ocurrió exactamente lo mismo. 2:58 de la mañana. Respiración, esta vez más clara. No solo en la habitación, también en el pasillo.
Ramón decidió revisar toda la casa. Nada. Ni animales, ni fugas, ni viento. La tercera noche fue peor. Sofía comenzó a llorar desde su cuarto. «Papi, la pared está hablando». Ramón corrió hacia la habitación. Sofía señalaba la esquina del cuarto. «Está respirando». Ramón puso su oído contra la pared. El sonido estaba ahí, más fuerte, más cerca. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y entonces algo cambió. Entre cada respiración comenzó a escucharse un susurro, muy bajo, casi imperceptible. Ramón decidió grabarlo con su celular. Se quedó en silencio, grabando, durante 3 minutos. La respiración quedó registrada claramente, pero cuando reprodujo el audio con audífonos, su sangre se congeló. Entre cada inhalación se escuchaba una voz, arrastrada, débil, repetitiva. «Déjenme entrar». Elena rompió en llanto. Sofía comenzó a tener pesadillas, siempre a la misma hora, siempre lo mismo, una sombra en la esquina del cuarto, observándola. La cuarta noche, Ramón decidió quedarse despierto antes de las 2:58 de la mañana. Se sentó en la sala con todas las luces apagadas, mirando el pasillo, esperando a las 2:57 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. A las 2:58 de la mañana exactas, el sonido comenzó, pero esta vez no venía de una sola pared, venía de todas. El sonido envolvía la casa completa, como si estuvieran dentro de un pecho gigante. Respirando, las ventanas vibraron levemente, el piso crujió, y entonces se escuchó algo distinto, un golpe seco, desde el interior de la pared del pasillo, como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Ramón retrocedió lentamente. La respiración se aceleró. Inhalaciones más rápidas, más desesperadas, y el susurro volvió, más claro que nunca. «Déjeme entrar», Ramón gritó. «No». En ese instante, todo se detuvo. Silencio absoluto, pero algo quedó diferente. El aire dentro de la casa se sentía pesado, denso. Sofía dejó de dormir sola. Elena comenzó a perder peso. Ramón empezó a tener la sensación constante de que alguien lo observaba desde las esquinas. Una semana después, encontraron algo. Mientras movían un viejo armario empotrado, descubrieron una pequeña abertura cubierta con madera delgada. Detrás había un espacio hueco dentro de la pared, oscuro, profundo, y dentro tierra húmeda, oscura, la misma que había visto José en su taxi. Ramón no quiso investigar más. Pusieron la casa en venta ese mismo mes. Se mudaron antes de terminar febrero. Los nuevos dueños duraron apenas 3 semanas. Hoy la casa permanece vacía. Vecinos aseguran que algunas noches, a las 2:58 de la mañana, se escuchan sonidos extraños provenientes del interior, como si alguien todavía estuviera intentando respirar, porque a veces el verdadero horror no vive en los lugares abandonados, vive en los lugares donde alguien quiere entrar. La zona colonial de Santo Domingo cambia completamente después de las 2 de la madrugada. Los turistas desaparecen, los bares cierran, las calles empedradas quedan casi vacías. Pero hay personas que siguen trabajando. Una de ellas era Ernesto Valdés, 53 años, vigilante nocturno desde hacía más de 15 años, tranquilo, reservado. No era un hombre que creyera en fantasmas. En agosto de 2023, Ernesto fue asignado a vigilar un pequeño estacionamiento frente a un edificio antiguo en la calle Hostos. El edificio llevaba abandonado casi 7 años, sin electricidad, sin agua, sin mantenimiento. Las ventanas estaban sucias, la pintura descascarada, las puertas selladas con candados oxidados. Las primeras semanas fueron normales, hasta la noche del 11 de agosto.
Eran exactamente las 3:02 de la mañana cuando Ernesto notó algo extraño. Una luz en el tercer piso, una ventana que daba hacia la calle. Una luz cálida, amarilla, como de bombilla vieja. Ernesto frunció el ceño. Pensó que podía ser reflejo de un vehículo, pero no pasaban carros. La calle estaba vacía. La luz permanecía fija. No parpadeaba. No se movía. Simplemente estaba ahí. Ernesto tomó su linterna y decidió cruzar la calle. Se acercó a la puerta principal del edificio. El candado estaba intacto. Miró hacia arriba. La luz seguía encendida. Sacó su teléfono y tomó una foto. En la imagen, la ventana aparecía iluminada, pero algo más llamó su atención. Una sombra muy leve detrás del cristal, como si alguien estuviera de pie observando hacia abajo. Ernesto retrocedió un paso. La sombra no se movía. Era alta, delgada, inmóvil. De repente, la luz se apagó completamente. La ventana volvió a quedar oscura. Ernesto decidió no contarle a nadie esa noche. Pensó que tal vez estaba cansado, pero 3 noches después volvió a ocurrir. 3 de la mañana exactas, la misma ventana, la misma luz. Esta vez Ernesto no dudó. Llamó a su supervisor. Aquí hay alguien dentro del edificio. El supervisor llegó 20 minutos después junto con un compañero. Revisaron el candado. Seguía intacto. Decidieron forzar la entrada. El interior del edificio estaba cubierto de polvo. El olor a humedad era fuerte. Subieron lentamente hasta el tercer piso. El suelo crujía bajo sus botas. Cuando llegaron al pasillo frente a la ventana, Ernesto sintió algo extraño, frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. La habitación estaba completamente vacía, sin muebles, sin bombillas, sin cables eléctricos, nada que pudiera generar luz, pero el polvo en el suelo mostraba algo inquietante, una marca, como si alguien hubiera estado parado justo frente a la ventana, durante mucho tiempo, sin moverse, una silueta marcada en el polvo. El resto del piso estaba intacto. El supervisor intentó explicar que alguien podía estar entrando por otro lado. Revisaron todo el edificio. No había otra entrada. No había señales de intrusión. Esa noche, Ernesto no durmió. Pero lo peor ocurrió el 21 de agosto, 3 de la mañana. La luz volvió a encenderse. Esta vez más intensa, más brillante. Ernesto ya estaba mirando hacia la ventana cuando ocurrió, y entonces la vio claramente. La silueta, parada detrás del cristal. No estaba quieta. Estaba inclinando la cabeza ligeramente, como si estuviera observándolo. Ernesto sintió que la sangre se le congelaba. La figura levantó lentamente un brazo y colocó la mano contra el vidrio. Ernesto dio un paso atrás. Su respiración se volvió agitada y entonces la luz no se apagó. Explotó, como si algo dentro hubiera estallado. La ventana quedó completamente oscura. Esa fue la última noche que Ernesto trabajó ahí. Renunció una semana después. El edificio sigue abandonado, pero vecinos aseguran que algunas madrugadas la ventana vuelve a iluminarse, siempre a la misma hora, siempre en el tercer piso. Y algunos dicen que si miras con suficiente atención, la figura parece estar esperando que alguien más la observe. Es que Daniel, semanas después, le confesó algo. Esa noche, él también se despertó, exactamente a las 3:17 de la mañana, porque escuchó su teléfono vibrar, aunque estaba apagado, y juró que, por un segundo, vio una sombra parada en la puerta de su habitación, mirándolo. Laura nunca volvió a tocar el tema, pero desde entonces duerme con la luz encendida y evita mirar el pasillo después de las 3 de la madrugada, porque algunas llamadas no vienen de donde creemos,